La evangelización tiene que ser eucarística. Hoy lunes 1 de febrero reflexionamos en el Evangelio de San Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20. En este pasaje bíblico se nos narra la historia del hombre de Gerasa, quien estuvo poseído por una legión de demonios, a los cuales el Señor envió a una gran piara de cerdos que se arrojaron al mar desde lo alto de un acantilado. Estos hechos causaron gran temor entre los lugareños, quienes pidieron a Jesús que se alejara de sus territorios. Nosotros, para esta reflexión, hemos escogido los 3 últimos versículos del pasaje, que vamos a leer. Versículo 18 dice: Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido el espíritu malo le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Evangelio que mientras el Señor se embarcaba para marcharse de aquel lugar, el hombre que había estado endemoniado pedía a Jesús irse con él, pero el Señor no se lo permitió y más bien le dio un mandato. Le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. En este pasaje, el Señor claramente está enviando a este hombre a evangelizar a través de su testimonio. ¿Qué nos enseña este pasaje de la Biblia? Pues vamos a mencionar algunos puntos importantes. Primero, todos hemos tenido un encuentro con Cristo y el Señor ha obrado en nuestras vidas de diferente forma. El encuentro que este hombre del Evangelio de hoy tuvo con Jesús fue profundamente impactante y cambió totalmente su existencia, porque fue liberado, sanado, restaurado. Su dignidad de persona fue reparada. El Señor obró en él en todos los aspectos de su vida, espiritualmente, físicamente y moralmente. Del mismo modo, nosotros, el Señor ha hecho su obra en cada uno de nosotros de forma integral y particular. Segundo, hay un anhelo de cercanía con Dios. Al recibir de la misericordia de Dios, el deseo del hombre o de la mujer es seguir a Cristo, es estar con Él. Por eso es que el hombre del Evangelio solicitaba al Señor poder seguirle, mas el Señor le dio otra misión, le adelantó el encargo de la evangelización. Esto significa que cada uno de nosotros tenemos diferentes llamados dentro del cuerpo de Cristo.
Dice la Biblia en 1 de Corintios 12:27, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. A veces no entendemos esto y nos afanamos por hacer diversas obras o desarrollar diferentes funciones, servicios. Nos saturamos o deseamos ser como otras personas, pues es necesario entender que cada uno tiene su función dentro del cuerpo de Cristo. La función y misión del hombre del Evangelio de hoy no era seguir de cerca al Señor, su misión era evangelizar a través de su testimonio. ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la función que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Ya sabes la tuya. Tercero, evangelizar mediante el testimonio personal. El Señor le dice al hombre del Evangelio, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Esto nos lleva a pensar lo siguiente sobre la evangelización. Primero, que la evangelización empieza en casa, con los de nuestra familia. Ya lo estamos haciendo. Segundo, que la evangelización cotidiana o familiar es a través del testimonio. Es anunciar lo que el Señor ha hecho con nosotros. El hombre del Evangelio proclamaba lo que el Señor Jesús obró en él, pero al mismo tiempo su propia vida, su actuar, su existencia daban testimonio de sus palabras, y era un testimonio más contundente que las palabras, especialmente para aquellos que le conocían. Y tu vida, tu actuar, tus hechos y acciones confirman lo que predicas con palabras. Y tercero, podemos mencionar la misericordia de Dios. Cuando evangelizamos, hay que presentar al Señor en su característica esencial. El Señor es misericordioso, el Señor es bueno y el Señor nos ama. Y eso debemos transmitir a todas las personas. Y recuerda que el Señor está con nosotros, como dice la Biblia en Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Por eso, sea cual fuere el lugar que ocupas en el cuerpo de Cristo, sea cual fuere la misión que el Señor te ha encomendado, recuerda que Él está contigo y te espera en la Eucaristía todos los días hasta el fin del mundo. Esta semana no olvidemos asistir a los sacramentos, dedicar un tiempo para la adoración eucarística y recordar que la evangelización tiene que ser eucarística.